Ok, bienvenidos estimados participantes a la continuación de este curso de Matemática 1. ¿Sí? Ahorita en la unidad 2 nos corresponde introducirnos en el mundo de las derivadas. ¿Sí? Ajá, primero, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a cualquier curva. Tenemos una gráfica cualquiera. Recuerden que la recta pendiente, ya vamos a hacer más adelante un video donde ilustremos gráficamente la derivada, ¿sí? Pero, ajá, la tangente a cualquier curva. Aquí, por lo pronto, quiero que aprendamos las reglas básicas de la derivación, las ecuaciones, y irnos introduciendo poco a poco en este mundo, ¿no? Ajá. Primero, aquí tenemos un formulario, una tabla de derivadas que vamos a utilizar como nuestro as bajo la manga en esta unidad, ¿no? Aquí la primera es cuando digo K me refiero a una constante cualquiera, 3, 5, 6. La derivada de una constante es 0, ¿sí? ¿Cómo lo ilustro aquí en el primer ejemplo? Aquí les hice algunos ejercicios. La derivada la vamos a denotar como Y'. Ajá. Por ejemplo, la derivada de 7, 7 es una constante que viene simbolizando K, es 0. Eso habla la primera regla de la derivación. La segunda, dice Y igual a X. ¿Cuál es la derivada de X? Aquí la tenemos. Aquí la ilustrada en el segundo ejemplo. La derivada de X, Y' es igual a 1. Si quieren aquí, sepárenlo para que vean. Esta es la función y esta es su respectiva derivada. Ajá. Bueno, antes de seguir con los casos. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, en el tercer ejercicio que les hice, cuando tenemos una constante, pero la tenemos acompañando a la variable X. La constante no la derivamos. Cuando tenemos, vuelvo y repito, cuando tenemos la constante multiplicando a la variable X o a cualquier letra, no siempre es X. Si derivamos, derivamos solo a X, colocamos la constante. ¿Cuánto es la derivada de X? 1, ¿verdad? 7. Bueno, seguimos. Ajá, la siguiente es la derivada de una exponencial. Ajá, la derivada de una exponencial. Ajá, mira, acá es esta, acá la plasma, que dice que si yo tengo x a la n, ajá, la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Es decir, bajo el exponente y le descuento una al exponente. Veamos entonces. Tengo, por ejemplo, la función y igual a 4x cuadrado. 4x a la cuarta. Ajá. Bajamos el exponente, que es 4. Bueno, este 4 es la constante. Lo dejamos aquí tal cual sin derivar. Este otro 4 es el que bajé acá del exponente y restamos en 1 el exponente. 4 menos 3, 4 menos 1, 3. Tal cual como me lo dice la fórmula. Veamos. N por X, N menos 1. Entonces, en nuestro ejercicio, N vendría siendo 4, X, y aquí sería 4 menos 1, que nos da 3. Perfecto. Ajá. Estoy haciendo todos estos ejemplos con la intención de que ustedes se vayan familiarizando con el tema, vayan entendiendo qué es la derivada, en fin. Ok. Acá tenemos ajá, en realidad es el quinto caso, ¿no? Aquí con la numeración, pero van de la mano con los tres anteriores que hemos visto, con los cuatro anteriores. Fíjense, aquí tengo la derivada de una suma. ¿Qué dice la derivada de una suma? Que yo tengo que derivar cada término independiente uno del otro. O sea, es decir, derivo 4x cuadrado por separado, derivo 7x y derivo 7 por separado. Cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de 4x a la cuarta? Aquí lo hicimos. La derivada de 4x a la cuarta, 16. Aquí multipliqué la constante con el número que me dio, 4 por 4, 16, 16x cubo. Por eso coloco aquí 16x cubo. Ajá, el siguiente, menos 7x, ¿cuánto es la derivada de 7x? Aquí la habíamos hecho, 7. Entonces, por eso aquí coloco 7. El tercero, la derivada de una constante, ¿cuánto es la derivada de 7?
Si es una constante, es 0. Bueno, no le coloqué aquí más 0 porque, pero por si las dudas, coloquemos aquí más 0. 0 no vale nada si lo sumo, ¿no? Ok. Ajá. El siguiente caso es una exponencial, pero cuando tengo un argumento adentro. Veamos acá. Ajá. Ese se los coloqué yo aquí, no lo vi en la tabla, se los coloqué aquí por separado. Si yo tengo u a la n, u, ¿qué vendría siendo? Pues u vendría siendo todo lo que está dentro del paréntesis. En nuestro caso, voy a colocárselos aquí para cuando estén repasando. U sería, u sería x cuadrado x cuadrado menos 3. Voy a colocar acá el menos 3 primero. Entonces, u vendría siendo x cuadrado menos 3 de la fórmula. Por si las dudas. Entonces, ¿qué me dice la fórmula que les coloqué acá abajo? U a la n, su derivada, ¿cuál es? Su derivada es n, o sea, bajo el exponente, u n menos 1, por este u', ¿qué quiere decir? Que es la derivada interna. Aquí creo que faltó ponerle y', vamos a ponerse. No es y solamente porque es la derivada. Vamos a ponerle acá y'. Y'. Bien, entonces, la derivada de u a la n es n por u, n menos 1, por la derivada interna. Bueno, y bajo ese criterio, pues resuelvo el ejercicio. U sería todo esto, bajo el exponente, la fórmula que me dice n vendría siendo 2 por u a la n menos 1. Aquí se lo resto, 2 menos 1 por la derivada interna. Bueno, acá es, ya va, aquí es x cuadrado también. Vamos a acomodar acá. Se vayan a confundir. X cuadrado. Ok. Entonces, la derivada es n, que es 2, por u, que es x cuadrado menos 3, por n menos 1, que sería 2 menos 1, por la derivada interna. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la derivada interna? Porque fíjense que la fórmula aquí dice n, u, n menos 1, u', o sea, la derivada de u. ¿Y cuánto es la derivada de u? Pues calculémosla acá. Acá directamente. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? Pues bajo el 2 para acá y resto el exponente. Sería 2x. La derivada de 3, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Porque es la derivada de una constante. Entonces, por eso coloco aquí este 2x. Ese 2x vendría siendo u'. 2x, u'. ¿Estamos? Y aquí pues termino de resolver. 2, aquí resto los exponentes. 2 menos 1, 1. 4, x menos 3. 4, ¿por qué? Multipliqué 2 por 2, 4. Y solo me quedó la x. Bueno, aquí podría simplificar un poco más. Aquí podría esta x multiplicar a este binomio. Vamos a hacerlo. Siempre todo tiene que ir hasta su mínima expresión. Entonces vamos a hacerlo aquí rápido. Rápido dentro de lo que se pueda. Porque el editor de las ecuaciones a veces es 4. Lo dejo igual. Paréntesis. X por recuerden que para multiplicar un monomio por un binomio, este multiplica los dos. X por X, X cuadrado. X cuadrado menos X por 3, 3X.
Ujú. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Ajá, x por x cuadrado, 3 por x, 3x. Ok. Ajá, eso para este caso. Ahora vamos con este caso que es el de la multiplicación. Cuando tengo la multiplicación de una derivada, ¿sí? Por ejemplo acá, y igual a seno de x por el logaritmo neperiano de x. De hecho, aprovechamos y repasamos la derivada del seno y la derivada del logaritmo. Veamos, para la multiplicación. A ver, acá está la de la división, acá también la de la multiplicación. A ver, agrandámosla un poco o acerquémonos para que puedan visualizar mejor, ¿sí? Entonces, veamos, la multiplicación, ok, ux por bx. En nuestro caso, ux vendría siendo el seno de x y b de x vendría siendo el logaritmo neperiano de x. ¿Qué me está diciendo la fórmula aquí? Que es y' va a ser igual a la derivada de u por b sin derivar más u por b' de b'. Cuando digo b', quiero decir b derivada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá abajo, ¿no? Tenemos entonces esta multiplicación, vamos a desglosarla. Ok, seno. Ok, entonces u, como les estaba comentando, en las ecuaciones mejor, u vendría siendo seno de x y b vendría siendo logaritmo neperiano de x, para desglosarlo aquí con calma. Ajá, entonces, ok, ¿qué me está diciendo la fórmula? Me está diciendo que u derivada de u. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno de x? La derivada del seno de x, busquémosla acá, es derivada del seno de x es coseno de x. Ajá, ya va. Seno de x. Ajá, por b sin derivar, entonces por eso coloco logaritmo neperiano de x. Más, ajá, seno de x, porque luego dice u sin derivar. Veamos la fórmula aquí de nuevo. U sin derivar, u sin derivar por b derivada. La primera era u derivada por b sin derivar. Entonces, por eso, la derivada de u, la derivada del seno, coseno. B sin derivar, por eso coloqué el logaritmo neperiano. Ahora viene u sin derivar por la derivada de b. Ok. U sin derivar es seno de x. U. Y b sería la derivada del logaritmo neperiano. Busquémoslo. Busquemos el, ajá, acá arriba está. La derivada del logaritmo neperiano es 1 entre x. ¿Ok? Ajá. Ojo, ¿no? Cuando es el logaritmo neperiano de x, es solamente eso, 1 entre x. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, por eso les coloqué esta otra fórmula. Vamos a suponer que no es x solamente, sino, por ejemplo, sea logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x, que sea una función completa. Entonces, el logaritmo neperiano de f de x es f', o sea, la derivada de f entre f sin derivar. Más adelante ya haremos ejercicios de esos. Entonces, sería 1 entre x, que es b derivada. Y esta sería la multiplicación, ¿no? ¿Ok? Ajá. Para el caso 7, cité el caso de la división. Por terminar de citar los casos principales. Tomé el mismo ejercicio, solo que ahora es división. Ajá, y es igual a seno de x entre el logaritmo neperiano de x. ¿Qué me dice la división? Aquí la tengo. U entre b de x, lo mismo. U sería seno de x, b logaritmo neperiano de x.
Entonces, la fórmula es U' por Bx. Cuando digo U' sería U derivada por B sin derivar menos U sin derivar por B' o B derivada entre B cuadrado. Esta formulita fue lo que plasmé acá abajo. ¿Qué me dice para que vayan llevando la secuencia? Primero, ¿qué dice? U' por B. Vamos con esa parte. U', aquí lo hice por pasos. U', entonces, seno de X sería la derivada del seno de X, que ahorita más abajo la vamos a derivar. Por B sin derivar, logaritmo neperiano de X, menos seno de X, porque es U sin derivar, por B, la derivada de B, que sería la derivada del logaritmo neperiano de X, entre el logaritmo neperiano de X al cuadrado. Ok. Bueno, vamos a derivar para seguir ese ejercicio. Terminarlo. Quise hacerlo aquí en vivo. Ajá. Igual. Ajá. Primero coloquemos acá la división para no tener problemas. Empezamos. Seno de X, la derivada del seno de X es coseno de X. Ya. Mejor le coloco aquí primero el por, no, yo sé que después no me deje multiplicarlo. Seno de X, la derivada es coseno de X. Por, ahorita le coloco la X, coseno de X, por logaritmo neperiano, porque este no lo derivo. Logaritmo neperiano de X, acá está el logaritmo. Logaritmo neperiano de X menos seno de X por la derivada del logaritmo neperiano de X, que es 1 entre X. Que es 1 entre X. Coseno que es 1 entre X. Uno entre X. Coseno de X. Vamos a colocar acá las X. Y abajo, logaritmo neperiano de X cuadrado. Ok, estos son los criterios básicos de la derivación, ¿sí? Que vamos a colocarle aquí Y' para ir introduciéndonos en el tema.